Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel escritor colombiano que nunca es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la Tierra. Nuestra Conmicro de hoy trabaja para traer ese futuro al presente y lo hace como activista en causas vinculadas con la sociedad, la cultura e Internet. La activista Simona Levi tal vez comparta con aquel escritor colombiano conocido como Gabriel García Márquez la creencia de que no hay nada imposible. Activista Simona Levi, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Dónde nos encontramos? ¿Ahora? Sí. Ahora nos encontramos en Castellón. Acabo de dar una charla sobre corrupción y tecnopolítica. Una charla que ha dado en un perfecto castellano, de vez en cuando se le colaba algún término en catalán. ¿Cuántos idiomas habla usted? 5. Pero en todos ellos me como la S del final. ¿Y serían esos 5? Serían castellano, francés, inglés, italiano y catalán. Porque usted nace en Italia, pero luego estudia y trabaja en París. ¿Cómo es eso? Cuéntenos. Sí, nazco en Italia, pero luego me voy a viajar un poco por Europa, a París, en Suiza, en Holanda, en Inglaterra, y luego me bajo para Barcelona y me planto en Barcelona. ¿Con qué años estamos hablando? ¿Qué sucede? Me voy con 18, 19 de Italia y vivo desde 1990 en Barcelona. O sea, lleva ya más de 25 años en Barcelona. Y allí usted ha vivido el 15M, ¿no? Sí. De hecho, estábamos... El 15M de Barcelona se cocinó en parte en el local que compartimos nosotros, así que lo he visto muy de cerca y he participado en la cocina también. Entonces usted ha participado y ha colaborado con líderes como Pablo Iglesias, como Juan Carlos Monedero en el 15M. Pues no, porque ellos no estaban en el 15M. ¿No estaban? No, pues no estaban. ¿Cómo es eso? Ellos, aparte que estaban en Madrid, pero se estaban ocupando de otra cosa. Ellos se han apuntado un año más tarde cuando han visto que esto se podía rentabilizar. Pero no tienen nada que ver realmente con el 15M. ¿Y por qué ellos dicen que sí? Porque ellos tienen una teoría política que se basa en la hegemonía y en que todo vale. Y entonces manipulan la información y la realidad, y por esto que nos han hecho regredir un poco, porque con el 15M habíamos iniciado una revolución distribuida con otros planteamientos y nos han un poco, con Podemos, han intentado reenviarnos un poco atrás al típico partido marxista-leninista de estructura vertical y que trata al pueblo como si el pueblo fuera digamos, la carne, la materia prima, pero no el interlocutor real. Y entonces yo soy bastante crítica, como se puede ver con la operación de Podemos. No son muy amigos, entiendo, ¿no? Son muy amigos. No somos muy amigos, no. Usted tiene muchos amigos, hay mucha gente que le sigue y que admira sus acciones, los dispositivos, como usted lo llama, que organiza. Pero tiene también algunos enemigos. Ahora mismo le cedo mi ordenador portátil, ahí aparece una imagen, no sé si le puede describir a los selectos pabellones auditivos que nos escuchan, de quién... La foto de Teddy Bautista, que era el presidente de la SGAE durante mucho tiempo, hasta que en 2010 pues una operación para desmantelar una trama de blanqueo de dinero y corrupción pues se lo llevó al cuartelillo. Y luego ya lo soltaron, pero ya no se ha vuelto a saber mucho más de él a nivel público, pero sí. ¿Y qué tiene usted que ver con este señor, con Teddy Bautista? Bueno, nosotros empezamos las operaciones de Xnet llamándonos Exgae con X, como exnovio, que siempre digo, porque queríamos criticar lo que estaba haciendo la entidad de gestión de las GAE y las otras entidades de gestiones también, con la circulación del conocimiento de la cultura, con los derechos de los artistas. Y entonces mi militancia alrededor de Internet empezó defendiendo los derechos a la cultura y al conocimiento frente a las exigencias de las GAE y de la ley Sinde y de toda una parte del gremio de la cultura que estaba atacando Internet muy burdamente.
Usted lo que pasa es que entre los poderosos no debe tener demasiados amigos, porque ahora en la siguiente imagen que le muestro, si la puede describir, que vemos aquí, en esta imagen en el ordenador portátil. Estas son las tarjetas Black. Es que la verdad que la tarjeta Black sí también fue... ¿Qué son las tarjetas Black? Las tarjetas Black son unas tarjetas Visas que utilizaban la cúpula directiva de la entidad Caja Madrid, que luego se transformó en Bankia. Y es una información que nosotros desvelamos a través de hacer público los correos de Blesa, que son los correos del señor Miguel Blesa, presidente de la entidad Caja Madrid, justo en los años de la crisis. Y es un material muy importante porque es el material que cuenta realmente cómo se construyó la crisis y que se construyó básicamente a base de incompetencia y de despilfarro. Y el despilfarro en parte se hacía no solo, pero en parte se hacía también porque cada uno de los directivos tenía una tarjeta Visa Black a efectos fiscales, como ellos mismos definen, con el que han hecho un agujero de 15 millones, más o menos 15 millones de euros en la entidad, que en realidad han hecho agujeros mucho peores, pero este es el más fácil de entender, cómo lo han hecho, simplemente despilfarrando todo el dinero. Y se ha conseguido una condena judicial. Sí, hace no mucho, el 23 de febrero de este año, 2017, hemos conseguido, tal y como prometimos cuando abrimos la campaña para la abertura jurídica del caso Bankia. ¿Qué fue? ¿Cuánto tiempo llevamos? 2012. Nosotros prometimos que la primera condena sería en el 2017 y tengo que decir que me siento muy orgullosa de haber acertado también los tiempos. Transmedia. Estamos conversando con la activista Simona Levi. Simona Levi trabaja lo que ella denomina la tecnopolítica. Entrevistamos al profesor Jon Postil, nos hablaba de la tecnopolítica como ese cruce entre la política y la tecnología. ¿Cómo ve usted qué es la tecnopolítica? Bueno, digamos que yo no soy, una cosa importante que es importante recalcar, que yo no soy nada tecnológica. Yo de hecho soy bastante torpe con el uso de la tecnología, pero lo que realmente la llegada de Internet ha permitido un acceso por parte de la sociedad civil de muchísimas cosas y sobre todo lo que llamamos desintermediación, que es la idea un poco de que reducimos muchos intermediarios que antes eran absolutamente necesarios, por ejemplo, para hacer circular la cultura, para hacer circular la información. Este podcast, por ejemplo, es un claro ejemplo de ello. Antes no se hubiera podido hacer, nadie lo hubiese escuchado, mientras que ahora lo escuchan muchísimas personas sin necesidad de más que de unos micros y de estar nosotros dos aquí conversando amablemente. Y esto yo creo que es lo que más ha aportado, es un gran salto de democratización, lo que más ha aportado Internet. Y entonces la tecnopolítica no es tanto una forma de hacer política tecnológica, sino que es la idea de que esta nueva tecnología ha permitido que planteemos nuestras posibilidades y nuestras libertades de una manera diferente, usando las tecnologías o no, pero sabiendo que están ahí y que las podemos utilizar. Entonces, ¿la tecnopolítica facilitaría conseguir una democracia más participativa? Sí, yo no creo que el problema sea la participación, sino que sea la vigilancia. Yo creo que últimamente se está confundiendo a veces en el discurso, o sea, yo estoy de acuerdo con que sí, participativa, pero que a veces cuando se dice esto, la gente se imagina un poco lo que... Hay un cierto marketing en este momento, por ejemplo, de los partidos alrededor de la idea de participar. En realidad, de lo que se trata, más que de participar, que también, se trata de que tengamos la información, o sea, que las instituciones sean absolutamente transparentes con su información, la usabilidad de esta información para que esta información, que debería ser pública, sea pública en el sentido de que la podamos utilizar, manejar, y luego que nosotros tengamos cauces para vigilar, para que si hay un atropello, si hay un error hecho con buenas intenciones o con malas intenciones, podamos intervenir rápidamente.
en este sentido la tecnopolítica nos puede ayudar mucho. ¿Y XNet puede ser un dispositivo que ayuda a ello? ¿Qué es XNet? Bueno, nosotros en una pequeña parte intentamos hacerlo. Nosotros lanzamos dispositivos para ocuparnos de varios temas. Por ejemplo, este dispositivo con el que hemos conseguido encontrar los responsables de una buena parte de la quiebra y de la crisis española, de la quiebra que ha producido la crisis española, lanzando otros dispositivos que son dispositivos que permiten a la ciudadanía de denunciar corrupción sin ser perseguido a través de estructuras que anonimizan la comunicación. Y luego también hacemos un trabajo de vigilancia de que no se hagan leyes que corten los derechos digitales, la propia estructura y la arquitectura de Internet, y intentamos ser presente en todo cuanto esté relacionado con Internet y democracia. Usted tal vez antes que activista fue artista o es artista. Yo soy básicamente de profesión, si se puede decir, como artesana, soy directora de teatro. ¿Puede el teatro contribuir a comunicar todas estas causas? Nosotros pensamos realmente que sí. Fíjese que el caso Bankia, nosotros hemos tenido un papel importantísimo, fundamental, sine qua non, tanto en la abertura del caso Bankia como en el hecho que lleguen a la opinión pública la información de los correos de Blesa, de las tarjetas Black, que se condenen a 65 banqueros. Aún y así, el sistema es tan fuerte que consigue que se invisibilice completamente, que la persona que han hecho todo esto seamos personas absolutamente normal y corriente. Muy poca gente sabe que el caso Bankia y todo esto ha ocurrido gracias a ciudadanos de a pie. Y por esto que el teatro y luego en breve el cine y también un libro están siendo muy útiles para conseguir que la historia se escriba con la H minúscula, en el sentido que la historia no las hacen los gobiernos, sino que la historia la hacen las personas pequeñas. Nosotros somos solo uno de los ejemplos, y está sirviendo mucho este espectáculo que hemos hecho sobre nuestra aventura un poco a que la gente conozca la historia de verdad. Un espectáculo que ya han visto más de 10.000 personas y que se llama Hazte banquero. Y es un espectáculo que se escribe directamente a partir de los textos que los banqueros se han mandado entre ellos en estos emails. Lo escribe usted, además. Sí, yo lo he escrito y lo he dirigido. Tengo en la pantalla de mi ordenador portátil, que ahora mismo le paso, una imagen, parece una cebolla. ¿Qué es? Es una cebolla. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque esto es el logo de Tor. Tor es una red que sirve para la encriptación y tiene esta idea de cebolla porque protege la comunicación en varias capas de cifrado, y es una red internacional organizada por ciudadanos que creen en que el futuro de la democracia, así como el pasado, porque el concepto de privacidad de la información y de la comunicación entre particulares es un concepto que tiene ya algunos siglos y que se necesita actualizar, es muy, lo que dice la red Tor es que es muy importante que nos podamos proteger la privacidad de nuestra información, y entonces es una herramienta para justamente que tiene esta función. ¿Y los selectos pabellones auditivos que nos escuchan pueden usar Tor? Y si pueden hacerlo, ¿cómo hacerlo y qué les aporta? Tor es como un navegador, es como Chrome, como Firefox, es un navegador, pero la diferencia que tiene, entonces sí, es de muy fácil usabilidad, tiene una diferencia respecto a Chrome, que no es una empresa, sino que es un trabajo voluntario de una asociación, con muchos nodos internacionales, y la diferencia es que la comunicación no va directamente de una persona a otra, sino que pasa a través de varios nodos, por lo cual no es trazable la origen de la información, y entonces podemos proteger la privacidad de la fuente de la información, ¿no? Para explicarlo de una forma simple. Transmedia. Esteban Galán. Estamos disfrutando de la conversación, estamos ya terminando una maravillosa charla con la activista Simona Levi. Llegó la imprenta y la ciencia dejó el reducto de los monasterios y se abrió a la sociedad. Llegó Internet y tal vez la ciencia haya salido de los sitios oficiales, de las universidades y de los gobiernos, y se haya podido, digamos, trasladar a la sociedad.
¿Hay un antes y un después del caso de Snowden también? ¿Se puede marcar? Sí, sin duda. Por ejemplo, en este caso concreto, sobre todo sobre la consideración de cuánto los gobiernos pueden vigilarnos. Yo creo que esto es siempre una paranoia muy justa que hemos tenido siempre en toda la historia, ¿no? De que los poderosos quieren vigilar a la gente pequeña. Ahora Internet nos ha dado una herramienta muy importante para podernos defender. Naturalmente es una batalla continua porque Internet también puede ser, lo tienen tanto los poderosos como nosotros, entonces puede ser siempre utilizado contra nosotros, como es el caso que ha puesto sobre la mesa Snowden, pero al mismo tiempo es una herramienta muy importante y debemos pues amplificar los espacios de democracia y de justicia que nos está dando y luchar para que sea una herramienta que en ningún caso sirva solo al lado oscuro y que nos pueda servir a la ciudadanía para ser por fin una sociedad adulta y dueña y responsable de sus propios derechos y que los tengamos en nuestras propias manos. Lo que ocurre es que esa, digamos, prevención hacia el poderoso es sana y seguramente necesaria, pero tal vez quien más daño esté haciendo sea el terrorismo, a nuestros derechos y nuestras libertades, porque sí. legitima. No, sin duda. O sea, yo creo que estoy hablando naturalmente de unas luchas pacíficas. Yo siempre pienso que el terrorismo está siempre vinculado al poder muy fuertemente, siempre está estructurado a unos diseños de poder claramente muy prepotentes y muy autoritarios y yo siempre digo, el mal triunfa, pero el bien avanza dentro de un contexto pero de un mundo... Pero el mal nunca descansa. El mal nunca descansa. El bien tampoco. Avanzamos un poquito más despacio. O sea, no, si uno pensara que todo se puede solucionar, yo soy en realidad muy pesimista. Yo soy muy optimista porque uno no puede ser activista sin ser optimista, porque si no, no tendría motivación. Pero al mismo tiempo soy realista y me doy cuenta que, quiero decir, hemos mejorado, hemos ido mejorando y a veces hay regresiones, etcétera, pero que se pueden mejorar cosas, se pueden ganar espacios. Ahora, yo creo que el ser humano en general, y yo me incluyo, es muy defectuoso en su propia estructura y que entonces tiende a hacer que el mal triunfe normalmente. Pero bueno, según dónde y cómo vale mucho la pena luchar. Activista Simona Levi, regálenos una película. Una película, pues acabo de volver a ver recientemente Cerdos y Diamantes y me ha vuelto a encantar. Y, sí, ¿Qué comienzo tiene esa película, no? Sí, a mí me encanta el dinamismo y el ritmo. Me identifico mucho con el ritmo. Hay cámaras de seguridad que a usted no le gustarán mucho las cámaras. Sí, pero ahí está, es una manera de utilizarlas bastante cómica que me parece que está muy bien. Sí. Regálenos ahora un libro. Pues mi libro fetiche es Q. Sí, es Q, que es un libro escrito en 1999 con una identidad colectiva anónima, tal Luther Blizes, y que es justamente un libro que cuenta, es una novela histórica, una de las mejores, incluso en los rankings de novelas históricas es muy señalada. Y justamente cuenta cómo la llegada de la imprenta cambia y crea movimientos revolucionarios y de pensamiento que hasta aquel entonces no hubieran podido para nada desarrollarse, y es una novela bellísima. ¿Quiénes son sus referentes? Yo siempre digo que que mis mitos son mis compañeros de lucha, otra gente rasa y normal, especial, como héroes, todos. Sí, somos personas que están luchando y con los que me río y comparto cosas y aprendo cada día y que hacen de mí mi vida una vida que vale mucho la pena vivir. ¿Alguna cicatriz compartirá también? Sí, se reciben hostias, pero las hostias recibidas en compañía son más llevaderas. Y además nos apoyamos los unos a los otros, y cuando uno no puede más, pues los otros tiran y lo protegen yo creo mucho en ser grupos pequeños, pero en relación a otros muchos grupos pequeños yo creo que es un ecosistema muy rico y de mucho cariño y de mucha potencia. Nombrar a alguno es dejarse a otros, pero no nombrar a nadie es dejarse a todos. Mandemos un saludo a alguno de sus compañeros de trinchera. Yo no creo en el personalismo. Mis compañeros de Xnet y de 15 Parratos son mi referencia en este momento, y mucha de las otras gente que está afuera también. Prefiero no nombrar a nadie. Un saludo desde aquí a todos ellos. Sí, un saludo desde aquí.
Vamos a terminar, pero no me resisto a no hacerle una pregunta. Usted vivió el 15M, no vivió el mayo del 68, pero sí que ha vivido en París y ha conocido a gente que lo ha vivido. ¿Cómo cambia Internet? ¿Cómo cambia Internet estos dos movimientos? Digamos que tienen muchos paralelismos, pero que seguramente la existencia de Internet hizo que en su génesis y después en su desarrollo también haya sido diferente. Tal vez había más utopía en el mayo del 68. Bueno, no sé, la diferencia, yo creo que lo que hay en común es el détournement, el situacionismo, ¿no? Esta idea también de este espíritu jocoso y de la provocación lúdica como herramienta superpoderosa de cambiar la mente, de cambiar las costumbres arraigadas y asfixiantes. Entonces, en esto muchos movimientos revolucionarios en muchas partes del mundo, en muchos momentos de la historia, para mí es su grande riqueza. Y la diferencia absoluta que tiene Internet, que tiene el 15M es que es un movimiento nativo digital, por lo cual la capacidad que ha tenido de replicarse es una capacidad muy transversal, mucho más, no solo para gente que, por ejemplo, sabe hablar bien, sino mucho más eso de gente pequeña, en que las competencias de cada uno todavía han podido ser valorizadas más. Y yo creo que vivimos en un momento, estamos viviendo en este momento de la era de Internet, un momento de auge maravilloso para liberarnos de muchísimas cosas que hacen daño y de injusticias ya solo cotidianas, incluso en la vida amorosa, en la vida afectiva, etcétera, muy potentes. Pero no sé si es mejor o peor, ¿no? Pero son situaciones diferentes y yo creo que el Internet ha multiplicado al cubo esta potencia y que es maravilloso poderlo aprovechar. Activista Simona Levi, ha sido un placer vivir este ratito de radio con usted. Muchas gracias. Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.